Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Como hemos estado compartiendo en estos días, el libro de Hechos, en el capítulo 4 no hemos compartido la vez pasada. Hoy vamos a dar inicio a este estudio. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio bíblico de hoy con el tema Ananías y Zafira. Vamos a buscar el libro de Hechos capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 11 vamos a leer. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta el versículo 11 he leído, ¿no? Nosotros cuando leemos la Biblia nos encontramos con algunos relatos que nos parecen muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Hechos, es lo que estamos ahora leyendo y estudiando, aparece la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Llámese iglesia primitiva a la iglesia que fue, en algún sentido, ¿no?, dirigida por los apóstoles de Jesucristo. Aunque en realidad quien estaba dirigiendo el corazón de ellos era el Espíritu Santo de Dios, quien había descendido en el día de Pentecostés. Pero cada persona tenía también su punto de vista, alguno tendría su razón. Y también existían las personas que, estando en la iglesia, no tenían el mismo corazón que otros miembros, ni tampoco el mismo corazón que los apóstoles. Entonces, acá en el capítulo 5 del libro de Hechos, se da a conocer una situación muy particular, donde un matrimonio entre Ananías y Zafira, ellos terminan muriendo por una especie de ataque, ¿no?, como si fuera un ataque al corazón. Ambos mueren. Pero la pregunta está en cuál es el motivo de la muerte de ellos, ¿no? Porque como vimos antes en el capítulo 4 del libro de Hechos, aparece que las personas de aquella época o los hermanos de la iglesia, la mayoría de ellos dice que vendía su heredad y entregaba el dinero a los apóstoles, ¿no? Es decir, que este tipo de conductas era una conducta muy reiterativa en la iglesia de Jerusalén, porque los hermanos, teniendo el corazón de Dios y recibiendo el corazón del Espíritu Santo del Señor, tuvieron este deseo de ofrendar sus bienes, ofrendar sus riquezas, vender sus heredades. Y luego de esa manera lo entregaron ¿a quiénes? A los apóstoles, ¿no? Entonces era una conducta muy habitual entre los hermanos de la iglesia. Pero esto nunca ha sido la imposición de los apóstoles. Los apóstoles nunca le han pedido a los hermanos que vendan sus heredades, que dejen las cosas y luego que entreguen el dinero ante ellos. No aparece eso en la Biblia, no aparece descrito de esa manera. Sino que en el capítulo 4 menciona acerca de un punto importante. Vamos a ver acá. El libro de Hechos capítulo 4. Acá en el versículo 32, vamos a ver el versículo 32, dice:
y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿No es así? Ya dice que la multitud de los que habían creído, ¿qué tenía? Dice un corazón y ¿qué más? Y un alma. Es decir que cada uno de ellos tenía un mismo corazón, una misma alma. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién produjo esto en el corazón de ellos? Fue obviamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Produjo en ellos un mismo corazón, un mismo sentido, o sea, una sensibilidad. Un corazón que no viene naturalmente por el ser humano, sino que vino por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hermanos. Entonces empieza a aparecer una manifestación muy particular en la iglesia. Los hermanos, como dije antes, venden sus heredades, entregan las cosas ante los discípulos. Y acá dice que no había nadie que tuviera necesidad. Por eso en el 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué razón? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esto era una conducta muy, muy normal entre los hermanos, digámoslo así, ¿no? Es algo que se ha hecho natural. Naturalmente los hermanos, reaccionando ante la guía del Espíritu Santo de Dios, ellos tenían todo en común, dice. Entonces, terminando el capítulo 4, podemos ver que un hombre llamado Bernabé, ¿no? Bernabé dice que vendió una heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿ya? Todo el dinero por el cual había vendido esta heredad la puso a los pies de los apóstoles. Pero en la iglesia existía un matrimonio llamado Ananías y Zafira. ¿Ya cuál era el problema de Ananías y Zafira? Ellos, viendo que los hermanos estaban entregando sus posesiones, sus bienes, ellos sintieron, ¿no? O ellos se sentían que a nosotros no podemos hacer eso. Es difícil para nosotros vivir así. ¿Cómo nosotros podemos realmente ofrendar de esa manera? Nosotros tenemos las cosas propias, tenemos nuestra casa, tenemos nuestros bienes. Entonces, en algún sentido ellos no querían vivir delante de los hermanos mostrándose de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? Aunque ellos no tenían este corazón de ofrendar todos los bienes de ellos, pero forzando esta situación, ellos hicieron como si hubiesen ofrendado todo lo que recibieron. Acá en el versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Sí, hasta ahí, ¿no? Igual que otras personas. Pero en el versículo 2 dijo, y sustrajo del precio. Ya digamos que la heredad la vendió en $100. Entonces, sacando $20, otros 80 los entregó al apóstol Pedro. Pero esta entrega que ha hecho Ananías y Zafira no ha sido, o sea, ellos no han hablado sinceramente. Mire, la verdad es que nosotros vendimos en 100, pero nosotros sacamos 20 y luego entregamos 80. Sino que ellos, ¿qué han hecho? Ellos han entregado como si fue todo lo que obtuvieron ante los apóstoles. Entonces, esta conducta, ¿no? Este tipo de manifestación dentro de la iglesia viene a ser una conducta, digamos, que quiere vivir delante de la gente y también quiere ser reconocido delante de la gente. Pero la verdad es que ellos estaban tratando de cuidar también su vida propia, ¿no? Vamos a entregar una parte, pero otra no. Pero vamos a decir que entregamos todo. ¿Me comprenden, no? Entonces, esta fue la actitud que fue motivo de rechazo de parte del Señor hacia la vida de ¿quién? Hacia la vida de Ananías y Zafira. Por esa razón acá en el versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ya, creo que no era problema que Ananías pudiera dividir la mitad, ¿no? Bueno, yo voy a vender en 100 esta heredad, pero yo solamente puedo dar 50. Entonces voy a ofrendar 50. Entonces hablando, ¿no? ¿A cuánto usted va a ofrendar? A solamente 50,000 voy a ofrendar. No puedo ofrendar los 100. Entonces de esa manera con sinceridad puede salir delante de los apóstoles. Pero él haciendo como si hubiese ofrendado todo lo que tenía, así él estaba mintiendo, dice. ¿A quién? Dice que mintió al Espíritu Santo y sustrajo del precio de la heredad.
Entonces, ¿qué significa, hermano, este tipo de actitud? Ya cuando nosotros queremos vivir, no delante de Dios, sino que nosotros queremos vivir delante de las personas, mostrándonos bien delante de la gente, esto viene a ser una actitud muy negativa delante del Señor. O sea, no era problema, ¿no? Tal vez ellos si no hubieran ofrendado nada, no había ningún problema. Pero el decir que ya nosotros hemos ofrendado completamente, pero haber sacado un poco, esto viene a ser la vida, ¿no? Que no vive con corazón sincero delante de Dios. Entonces, haciendo de esa manera, dice que ellos han muerto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? En la vida de los cristianos cuando viven de esta manera? Ya en sus corazones no puede tener la libertad, no puede tener realmente un corazón libre hacia Dios, sino que en su corazón a veces se llena, ¿no? de la oscuridad, se queda ese pensamiento diferente, se queda a veces también la incredulidad. Entonces, dentro del corazón de las personas, si no puede realmente vivir delante de Dios, si no puede vivir delante del Señor, entonces la vida de creencia se torna una vida hipócrita, ¿no? Una vida de hipocresía nada más. Es decir, que no puede realmente vivir con el corazón de Dios. Entonces a esto el apóstol Pedro le llamó que estaba mintiendo contra el Espíritu Santo. Es decir, que no recibiendo el corazón del Espíritu Santo, no recibiendo el corazón de Dios, quería hacer como si lo recibió. Esto viene a ser la maldad, ¿no? Entonces, hermanos, la vida de creencia no se hace con la obligación. La vida de creencia nosotros no la hacemos por la obligación, sino que la vida de creencia se hace con el corazón. Si Dios nos permite un corazón de ofrendar, si Dios nos permite un corazón de dar, entonces nosotros podemos, ¿no? ofrendar, podemos dar. Pero no porque alguien me dice obligándome a tú tienes que hacer, tú tienes que cumplir, tú tienes que hacerlo. No es que se logra así, sino que la vida de creencia es cuando el Señor en nuestro corazón levanta este deseo de ofrendar. Cuando en nuestro corazón levanta el deseo de ofrecer ante Dios, ofrecer ante la iglesia algún bien, alguna cosa que necesita la iglesia, entonces Dios acepta, ¿no? este corazón. Porque imagínense, otras personas ofrendaban ante los apóstoles, ofrecían del precio de la heredad, ¿por qué ellos no tenían problema? Ya porque ellos con corazón sincero, ¿no? habían recibido un corazón del Señor y luego con este corazón ellos ofrendaron. Pero no con el afán de exaltarse delante de la iglesia. No es que ellos querían ser reconocidos delante de la iglesia. Contrariamente a Ananías y Zafira, querían recibir el reconocimiento de otros, ¿no? ofrendando. Nosotros ofrendamos. Pero también ya nosotros vamos a extraer sin contar a nadie. Esto viene a ser la maldad, ¿no? en el corazón de los hermanos Ananías y Zafira. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En el versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, dice. Claro, porque las personas no se dieron cuenta de aquello, pero por alguna razón el apóstol Pedro tenía la sensibilidad espiritual para distinguir sobre este punto, ¿no? Para distinguir el corazón de Ananías. Ellos no querían ofrendar con corazón del Señor, sino para recibir el reconocimiento. Mira, ellos también están ofrendando todo el precio de la heredad. Ellos están dando todo lo que tienen ante Dios. Realmente son hermanos muy preciosos, ¿no? Pero en realidad ellos ofrendaron, pero no todo, ¿no? Es decir que no es el corazón sincero. No es el corazón sincero de Dios, sino que es un corazón forzado, además, que no vive delante de Dios, sino delante de los hombres. Es correcto, ¿no? Entonces, por esa razón ellos han perecido. Por esa razón, ya con gran poder Dios mostró la muerte de estas dos personas, ¿no? Uno era Ananías. Pero la mujer, ¿por qué también murió? Porque la mujer tenía el mismo corazón, ¿no? El mismo corazón que su esposo. No es que quiere servir a Dios, no es que quiere alabar al Señor, sino que quiere recibir el reconocimiento de otros de la iglesia también. Por eso, hermanos, nosotros llevando la vida espiritual, no es que tenemos que buscar el reconocimiento, ¿no? dentro de la iglesia, sino que cuando Dios nos da un corazón de hacer algo, ¿no? de ofrendar, de trabajar para la iglesia, de poder ser dirigido por la iglesia,
alguno recibe un corazón para entrar al seminario, alguno puede recibir un corazón para el servicio a Dios. Entonces muchas personas, ¿no?, queriendo vivir una vida forzada, una vida hipócrita, ya quieren cumplir alguna manera, quieren mostrar alguna apariencia delante de la gente. Pero la vida de creencia no es por la apariencia, sino que en su corazón, cuando se despierta el deseo de Dios, el ánimo de Dios, será muy fácil para nosotros vivir por la fe, vivir para el Señor. Y cuando Dios nos permite los bienes, cuando Dios nos permite el dinero también, nosotros podemos ofrendar al Señor, ¿no? Por eso no piensen que por no ofrendar todo su dinero es que Ananías cayó, sino que con qué corazón él estaba ofrendando. No es que él quería, no es que él estaba mostrando el corazón de Dios que le había permitido ofrendar, sino que él estaba haciendo de esta manera para recibir el reconocimiento. Si yo digo que no ofrendé todo, tal vez los hermanos me criticarán. ¿Por qué todos los discípulos están ofrendando, todos los hermanos están dando toda la heredad, pero por qué tú no das toda la heredad? Así tendría, ¿no?, este prejuicio hacia él. Por esa razón ya no podía menos que perecer, ¿no? Acá en el versículo 10 dice, versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti, dice. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la tierra, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Sí, claro, ¿no? O sea, cada uno tenía que pensar. Ya esto no se hace para recibir el reconocimiento. No es que los hermanos estaban ofrendando a Dios para ser reconocidos por los pares, o para ser exaltado, para ponerlo en una posición. No era por ello que tenían que ofrendar, sino que cuando Dios les daba un corazón especial, un corazón de ceder sus bienes, entonces lo podían hacer. Digamos que alguien no tiene este corazón. No, yo solamente puedo apoyar 20, yo no puedo 100, entonces 20 apoya. Pero no diciendo que yo apoyé 100, pero saqué 20 y solamente apoyé 80. Esto fue la maldad de Ananías y Zafira, ¿no? El querer ser visto por los demás de una manera, pero actuando de manera diferente. ¿Cómo nosotros podemos engañar a Dios? Aunque nosotros queremos mostrar algo o ofrendar algo, pero en nuestro corazón es diferente, entonces, ¿ya quién se da cuenta de esto? Dios se da cuenta, ¿no?, de todo el corazón que nosotros llevamos. Así es. Por lo tanto, la vida de creencia, no es que se logra por la obligación. No es que la vida de creencia la hacemos por obligación, sino con el corazón, recibiendo el deseo de Dios, recibiendo el proyecto de Dios, el anhelo del Señor. Si nosotros podemos apoyar, ofrendar y también dar el dinero para la obra del Señor, esto no es por la obligación, sino Dios nos permite el corazón. Espero que ustedes también, habiendo recibido la salvación, teniendo el perdón de los pecados en sus corazones, no piensen en hacer la vida de creencia con la obligación, sino que primero reciban el corazón de Dios, reciban el corazón que viene de Dios. Y cuando ustedes reciban el corazón que viene de Dios, será fácil para poder entregar sus bienes a veces, para poder ofrendar para la actividad de la iglesia. No es que esto se hace con la obligación, sino que con el corazón de Dios, todos nosotros vamos a vivir delante del Señor. Creo que Dios se agradará de esta vida y nos hará ver muchas maravillas en nuestra vida, en nuestro entorno. Y todas las personas, cuando estemos delante de la gente, ya Dios nos permitirá gran bendición. Así es. Bueno, de esa manera vamos a terminar. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos permite su palabra, Señor. En el corazón de Ananías y Zafira, ellos no es que estaban ofrendando con un corazón dispuesto del Señor, sino que ellos querían ser reconocidos, querían ser exaltados en medio de la congregación. Pero Dios, a través del siervo de Dios, el apóstol Pedro,
pudo distinguir este corazón maligno que había puesto Satanás en el corazón de Ananías y Zafira. Por eso Dios no quiere que permanezca este tipo de corazón dentro de la iglesia. Por eso nos muestra a través de Ananías y Zafira que Dios quiere eliminar este tipo de corazón que hay en nosotros también, de querer ser reconocidos, de querer mostrar algo delante de Dios. Este tipo de corazón nos sirve para servir al Señor. Por eso todos nosotros, llevando la vida espiritual, matando todos los corazones que quieran recibir el reconocimiento, más bien recibiendo el corazón de Dios para servir al Señor, para caminar junto con Dios. Entonces con este corazón, si vivimos, Dios nos exaltará, Dios nos bendecirá. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.